La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. Bienvenidos. Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso en tu programa juvenil Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Hoy no estamos grabando por Zoom, sino que nos encontramos en las instalaciones aquí del Obispado grabando. Y claro, porque tenemos que ir variando también, y también por una cosa muy sencilla, y que el equipo creativo a última hora cambió todos los planes y cambiamos también la temática. Porque nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error, y que este fin de semana, justo cuando sale este programa, estamos celebrando un día significativo para las personas o parte de los integrantes de nuestra iglesia, porque estaremos celebrando el Día del Catequista. Por eso hay una persona invitada que hoy día nos acompaña, que es Alex, que es el vicario ejecutivo. Mira, te estoy cambiando el título más encima. ¿Será un mensaje subliminal? No digamos nada porque se puede malentender. No, es el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Pastoral. ¿Cómo está, Alex? Muy bien, padre, ya usted poniéndome títulos que no me corresponden. Sí. Después van a decir que estábamos para gastar escoba y todo el cuento. No, ya, bueno. Bien, muchas gracias. Un saludo también para todas aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo también a través de las diferentes plataformas. Y bueno, agradecido por la invitación, tal vez de compartir este momento de reflexión teniendo en cuenta este día tan especial, ¿cierto? Donde tenemos presente, precisamente como tú decías, a muchas personas que a través de su servicio catequético nos han encaminado a este encuentro con Jesús. Exactamente, porque estamos celebrando, como dije, el Día del Catequista. Estamos grabando el día martes al mediodía, pero este programa sale sábado y domingo. Así que para que las personas que lo están viendo o escuchando también tengan presente eso. Hablamos nosotros así como casi en el multiverso, hablamos de ayer, hoy y como si fuéramos totalmente un paréntesis en el tiempo. Pero realmente estamos grabando, pero sabiendo que este programa va a salir posteriormente. Pero Alex, oye, ¿te parece que hablemos antes del Día del Catequista y todo? Un poco lo que ha ido viviendo nuestra diócesis, del último gran encuentro de diocesanos que tuvimos, que es la Asamblea Diocesana, a grandes rasgos, sin nada, no mucho, porque igual es importante que la gente sepa que en nuestra diócesis tenemos un hábito, una sana costumbre de que todos los años nos encontramos como iglesia diocesana. Antes de meternos al tema de la catequesis, ¿te parece? Sí, yo creo que, bueno, la Asamblea Diocesana es un hito para nuestra diócesis, para nuestra iglesia particular también, y que tiene mucha historia. De hecho, cuando uno habla con sacerdotes que tienen un poquito más de años en este servicio sacerdotal, traen a la memoria encuentros como que se hacían de 2 días, un viernes en la tarde y un sábado todo el día. Personas que para esta asamblea viajaban desde sus comunas, alojaban en la Casa Tabor o en algunas casas para participar de este hito. O sea, tiene toda una historia muy interesante y que siempre convocó precisamente a diversos representantes de todas las comunidades parroquiales y otras comunidades también eclesiales acá en la diócesis de Chillán. Y efectivamente, este año la Asamblea Diocesana tuvo lugar en los últimos días de abril, el último fin de semana de abril, el 29 de abril. Antes de eso, Alex, quiero resaltar algo, porque la gente que nos está viendo, nos está escuchando, puede pensar que en todas las diócesis está este hito, esta costumbre de juntarse todos los años, y no es así. O sea, nosotros llevamos por mucho tiempo ya que tomamos esta costumbre de que nos juntamos todos los años. O sea, en pandemia, el primer año nos lo juntamos. Sí, en el año 2020 no hubo, la última fue en 2019, me parece que fue la última asamblea que tuvimos, que se realizó a principios del año 2020, en enero me parece que fue. Por el tema del estallido social tuvimos que modificar las fechas, porque se hacía en algún tiempo, ha variado mucho, en muchas fechas, sí, así que... enero, en octubre se ha tenido también. Sí.
y hubo en lo último previo antes de la pandemia, pues hubo un cambio de fecha, pero en tiempo de pandemia, por razones sanitarias, no se hizo y se retomó recién en mayo del año 2022, es decir, el año pasado, el 7 de mayo, si no estoy equivocado en la fecha, se realizó la asamblea ya presencial a la vuelta de la pandemia. Claro. Entonces, volver a recalcar eso, somos una de las diócesis que tiene el hábito, la costumbre, la sana costumbre de reunirnos todos los años. A uno puede decir que las mismas personas, pero no importa, o sea, estamos ahí compartiendo todos un mismo tema, un mismo sentir, queriendo caminar bajo el alero de Dios y de la Iglesia también. Claro. Sí, y ha ido tomando también, como dices tú, diversas temáticas, porque las últimas asambleas de los últimos años ha permitido la reflexión precisamente para ir encaminando el tema pastoral de la diócesis y que le permite también al obispo recoger insumo de la reflexión comunitaria para poder ir proponiendo orientaciones o prioridades dependiendo cuál sea la realidad, o líneas pastorales dependiendo cuál sea también la realidad de la diócesis en ese momento. Entonces, yo me acuerdo que participé cuando llegué a Chile, especialmente a Chillán en el año 2007, fue la primera asamblea a la que yo participé, en enero de 2007, que todavía se hacía en este formato de un viernes por la tarde y un sábado toda la mañana hasta el mediodía. Recuerdo que con Auri participamos por primera vez y que fue bien interesante. Para nosotros fue una experiencia bonita porque en Guatemala no lo habíamos vivido, ni en El Salvador tampoco. Entonces lo vivimos acá en Chile y para nosotros era sorprendente de que estábamos compartiendo con los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos de todas las parroquias. Era una cosa, era una fiesta, eso es una fiesta. Exactamente, y recalcar también el formato, porque como decías tú ya, se formaban 2 días, 1 día y medio, después una tarde, después ha sido todo un día, y también en formación de los grupos, porque yo vi también la modificación de que los curas estábamos solos, que al principio estábamos con la gente, después estábamos solos, ahora volvemos a estar con la gente. No vamos a dar los motivos, pero se ha ido haciendo esta modificación. Y eso es bonito recalcarlo porque al final no es que se apegue y se canonice una estructura, sino que se va viendo también por dónde va soplando el espíritu. Y hay circunstancias que de repente es necesario cambiar la lógica de la asamblea, cosa que en nuestra diócesis estamos haciendo constantemente. Claro, lo que tú decías, por ejemplo, en alguna oportunidad los trabajos grupales se hacían solo laicos, solo diáconos, solo religiosos, solo sacerdotes. Pero de ahí nos dimos cuenta que era enriquecedor que todos compartieran experiencias, todos estuvieran presentes, porque somos una iglesia, un pueblo de Dios que camina, que peregrina juntos. Y ahí fuimos cambiando también. Como dices tú, has sufrido un montón de transformaciones en el camino, respondiendo también a lo que el Espíritu nos presenta en ese momento. Y por eso los últimos tiempos, los últimos años, hemos tratado de que los grupos sean así, lo más diverso posible, para que el sacerdote pueda estar en la misma mesa conversando donde está la religiosa, donde está el diácono, donde está el laico, la laica, donde está el joven, donde está el adulto mayor, donde está las diversas realidades pastorales que tenemos. Entonces, y eso realmente ha sido muy enriquecedor. A algunos les ha costado más que a otros, por supuesto que sí, pero hemos ido dando pasos en ese sentido. Alex, una consulta, yo no tengo ese dato, pero ¿tú sabes de qué obispo data esta asamblea diocesana? No lo tengo realmente consciente. Sé en algún momento por alguna conversación que tuve con algún sacerdote de los que tenemos aquí un poco más antiguos, que esto fue tomando como un cuerpo, puedo equivocarme en lo que estoy diciendo, pero después cuando se hicieron las consultas en el Concilio Vaticano II, me parece, a partir de ahí se fueron generando este tipo de iniciativas. Tal vez no fueron llamadas como asambleas diocesanas, fueron llamadas como jornadas diocesanas de reflexión para el trabajo del Concilio Vaticano II, y ahí se fueron armando todas este tipo de iniciativas que, como dices tú, se fueron quedando en el tiempo y que van respondiendo también a la necesidad del tiempo de la iglesia que se está viviendo. El otro, contarle a la gente que nosotros, los curas también tenemos la semana de formación en estos días, sino que durante el año, eso tuvimos en marzo, ¿ya? Y nunca hemos tocado este tema aquí, pero en esta misma lógica, entendí ahora en esa semana de formación
¿por qué la persona de Eladio Vicuña, el Monseñor Eladio Vicuña, la imagen, es tan relevante para nuestros hermanos curas mayores? Y que realmente fue un obispo, sin demeritar a todos los que hemos tenido posteriormente, un obispo muy visionario que nuestra diócesis incluso hizo aportes en el Concilio Vaticano II. Era una diócesis que realmente iba a la delantera de muchas diócesis chilenas. Y eso decía, wow, o sea, y eso no porque los curas que estaban en esa época simplemente, la gente que era muy genial, no, porque también fue visionario el obispo. O sea, decían ahí algunos curas mayores que conversábamos, que posterior al Concilio Vaticano II, don Eladio Vicuña mandó a todos sus curas a estudiar a Santiago. Estudiaban de lunes a jueves. Entonces las parroquias en cierta forma estaban cerradas, por llamarlo de una forma. ¿Por qué? Porque sus curas estaban formándose en Santiago de lunes a jueves. Viernes, sábado, domingo estaban aquí prestando los servicios, pero el resto de días estaban estudiando. Y eso también como lleva a que nosotros tengamos, no sé, como la parroquia Buen Pastor, Sagrada Familia, que fueron promovidos también con sus sacerdotes el hecho de la nueva imagen de parroquia, que viene también como de esa índole. Entonces ahí uno va entendiendo mucho mejor la historia de nuestra diócesis. Y en base a lo que estamos haciendo ahora nosotros también con las asambleas diocesanas, o sea, también estamos construyendo historia en nuestra propia diócesis. Y eso es bonito, bonito. Como el Espíritu Santo se va manifestando y Dios se manifiesta en nuestro pueblo por medio de la gente que se encuentra en ese momento. Sí, yo creo que la asamblea diocesana no solamente tiene historia, sino que en estos últimos años, o bueno, de años anteriores, ha marcado también hitos importantes en la vida de nuestra iglesia particular. Y esta última que la tuvimos en estos días, ¿cierto? A finales de abril, también nos permitió un poco vivir el tema de la continuidad, el tema que estamos viviendo ahora como iglesia, el tema de la sinodalidad. El año 2022, que fue la primera asamblea, una vuelta de la pandemia, yo creo que fue una asamblea muy enriquecedora, muy enriquecedora. Se hizo un trabajo bastante bonito a nivel comunitario. Estábamos en el proceso de la preparación del informe sinodal, ¿ya? Y ahí, en ese año 2022, que a nivel universal, ¿cierto? Se estaba como con mucha fuerza en la etapa diocesana del sínodo. Se invita a la participación de todas las comunidades a través de asambleas pastorales, que le llamamos nosotros colegios, movimientos y también parroquias, para poder también reflexionar hacia dónde el Espíritu estaba llevándonos. Fruto de esa asamblea aparecen lo que conocemos como las prioridades pastorales, las cuales estamos trabajando y que de una u otra manera inserta en este proceso sinodal que hemos vivido, nos permitió a nosotros no hacer un documento para el sínodo, sino que nuestra propia vida diocesana se quedó reflejada en el sínodo. Nosotros no hicimos un documento específico para algo específico, no. Hicimos un documento para nuestra propia vida pastoral. Y eso fue lo que compartimos con el sínodo. Porque a la larga eso fue lo que nos permitió a nosotros ir guiando un poco el tema. Y de ahí que resultan las 4 prioridades pastorales con las cuales estamos trabajando, que tiene que ver con la revisión de las estructuras pastorales, que tiene que ver también con el servicio de la catequesis y el tema de la juventud, que tiene que ver también con el rol de la mujer dentro de la iglesia y que tiene que ver también con el acompañamiento de los sacerdotes. Esas son como las 4 grandes líneas pastorales que estamos trabajando. Y esta última asamblea, lo que se hizo, o una de los objetivos fue, bueno, hay que profundizar en las prioridades pastorales. Si dijimos, estos 4 temas van a ser la prioridad para la diócesis, bueno, abordémoslos. Y eso fue lo que precisamente se hizo en esta asamblea. Abordar la primera línea pastoral, que era revisar nuestras estructuras. Es decir, revisar si los consejos pastorales funcionan, revisar si la catequesis funciona, revisar si los consejos económicos funcionan. O sea, es una mirada, como el mismo Papa lo pone en la Evangelii Gaudium, ¿cierto? Que todas estas estructuras pastorales estén al servicio de la evangelización. Y a eso apuntamos. Y por eso es importante esta asamblea para nosotros. ¿Por qué? Porque nos invita a hacer un alto y revisar si realmente nuestras estructuras en los diferentes ambientes, parroquia, colegios o movimientos,
están realmente al servicio de la evangelización. Bien. Yo puedo decir que yo me quedé siempre con una alegría todos estos procesos que estamos viviendo, de que por lo menos en mi parroquia tengo una persona que ha ido viviendo todos estos procesos, que es de una comunidad de campo, y ella salió y tiene una visión, o mejor dicho, tenía una visión solamente de capilla, pero tiene una visión de iglesia, porque nos ha acompañado a la Asamblea Nacional, ha venido a la Asamblea Diocesana, vivió el proceso sinodal y como que a ella se le abrieron los ojos de la iglesia. Ah, Sandrita Landaeta. Sí. Ah, sí. Y eso por lo menos me tiene muy contento porque ella entiende, o sea, va a entender mucho mejor qué es lo que una parroquia, qué es lo que una capilla, qué es lo que una diócesis, no solamente en base al concepto, porque el concepto lo podemos memorizar, lo podemos aprender, pero vivirlo como tal y tener ese sentido de iglesia, no, bien, yo me alegro mucho por ella, y sobre todo estos procesos ayudan a que esta gente lo pueda entender como tal, y la belleza también, pues, o sea, y ella se ve muy comprometida, le gusta, dentro también de su lógica de trabajo también que puede tener. Yo tengo que asumir que me perdí la asamblea de este año, yo no pude estar. Sí, te echamos menos, ¿eh? Sí, pero no es porque no quise. Yo estaba sufriendo en Iquique, en el norte, con esa playa, ese calorcito, bajando ese Cerro Dragón, en tabla, entonces, por eso no pude estar. ¿Y qué estabas haciendo por allá, padre? Bueno, la gente, lo que nos escucha siempre, soy asesor en la Pastoral Juvenil Nacional y teníamos, antes de la asamblea, organizamos un encuentro de planificación, organización y también de planificar una actividad específica que tenemos para el año 2025. Tenemos una jornada de trabajo, estamos en la comisión completa ya en Iquique, sufriendo esas cosas. Sí, ya me di cuenta. Esas cosas, aunque sabes tú que no me metí a la playa. Ya. Sí, ustedes aquí estaban muertos de frío, estaban muertos de calor. Sí, aquí de hecho el día previo a la asamblea hay algunas personas que nos llamaban por teléfono, se contactaron conmigo personalmente porque había una lluvia, había unos vientos que daba temor. Entonces mucha gente se preguntaba si finalmente iba a hacerse la asamblea. Y bueno, el equipo junto con el obispo obviamente tomamos la determinación de que había que hacerla. Y puedes creer tú que el día siguiente hasta sol salió acá de Chillán, fue un día muy bonito. Estuvo muy templado, siento, el día en relación al día anterior que habíamos tenido, así que fue una cosa maravillosa eso del clima que nos acompañó. Ya al final de la asamblea, tipo 4 o 5, por ahí aparecieron algunas gotitas de agua que se hicieron presentes, pero en general el día estuvo muy agradable. En medio de un anuncio de chubascos, yo creo que el día siguiente, el día domingo, de hecho llovió mucho y todo, pero justo ese día yo revisé las cámaras de mi casa, la que tengo para afuera, y no, el agua está quedando con balde. No, pero balde. Si el viernes, el jueves, si viernes anterior, o sea, de ahí don Camilo nos hará referencia de que estaba pero lloviendo ganchuzo, pero de toda y con mucho viento, había caída de árboles, se cortó la luz en algunos la energía eléctrica en algunos sectores. Bueno, pero los misterios de Dios, cierto que ese día nos hizo un día excelente, muy bonito, muy agradable, no hubo tanto frío, hasta sol salió en algún momento, así que bueno, los misterios de Dios también. Pero bueno, qué bueno que podamos tener esta instancia de conversación también para que la gente vaya entendiendo un poco cómo funciona la iglesia, cómo va caminando. No es que el obispo un día se levanta y dice, ya, esto tenemos que hacer en nuestra iglesia. No, yo quiero hacer esto otro. No. Sino que también se va viendo el Espíritu Santo cómo va actuando también, podemos decir popularmente, de las mismas bases. Posiblemente no sea tan participativos como algunos querrían, ¿cierto? En todo. Pero no podemos negar que el Espíritu, el Señor se va manifestando también en esta instancia. Pero mira, Padre, yo creo que este documento de las prioridades pastorales, yo creo que es el fruto del sensus fidei del que habla el Papa, de la presencia del Espíritu en la comunidad, del Espíritu que habla a través del pueblo de Dios. Porque fue un proceso bonito, porque fue un proceso donde participaron todas las parroquias, donde participaron la mayoría de los colegios y la mayoría de los movimientos haciendo sus aportes a la reflexión.
y de hecho se hicieron consultas sinodales, estoy hablando del documento que tenemos ahora finalmente, se hicieron procesos sinodales a través en la misma misa, donde tuvimos más de 3.000 personas participando, donde tuvimos encuentros de reflexión. O sea, yo creo que este proceso que se hizo para llegar a las prioridades pastorales que actualmente tenemos fue uno de los procesos que yo he visto personalmente, de lo que yo estaba en la diócesis de Chillán, de mayor participación. Y fue el reflejo, y fíjate, y lo interesante que a mí me parece súper interesante, es que cuando uno lee las prioridades pastorales nuestras, que tiene que ver con el tema de las estructuras al servicio, el tema de la participación de la mujer, el tema de la importancia de los jóvenes, de la catequesis, los sacerdotes, uno ve eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil en el encuentro continental del sínodo y ves exactamente las mismas necesidades. O sea, hay un clamor universal respecto a temas tan necesarios en nuestra iglesia. Así que, pero bueno, Alex, dejemos esto hasta aquí. Te invito a un tema musical que es bastante interesante. Lo encontré el otro día. Dice, el tema se llama Deja tus redes. Y textual, uno puede pensar, deja tus redes como lo hizo San Pedro, lo hizo los apóstoles. Pero acá Aldana Canales habla deja tus redes sociales. Pero también, ¿por qué? Porque Dios dura más de 24 horas como un post en cualquier red social. Así que sí, entonces como ocupa este juego de palabras de redes sociales y lo hace unirse a Jesucristo. Así que te invito a que lo escuchemos. Excelente. No tiene Facebook, pero quiso ser mi amigo. No tiene Twitter, pero me invito a seguirlo. Y aunque te quieran convencer que es algo viejo y aburrido, su amor no pasa de moda, dura más de 24 horas. No necesito datos móviles, wifi o señal. Puedo hablar con él a toda hora y en cualquier lugar. No lo ignores, estás llamando a tu corazón. Quiere hablarte, escucharlo en la oración. Y como los discípulos, deja tus redes y seguilo. Es Jesucristo el que quiere ser tu amigo. No tengas miedo, anímate, ven conmigo. Y gritemos al mundo que Dios está vivo. Aunque uses filtros, Él conoce cómo eres en verdad. Su corazón es mucho más grande que el de un like. Los seguidores van y vienen, pero Él siempre está. No abandona, para vos siempre está online. Jesús te invita a su evento todos los domingos, pues en cada fiesta se actualiza su sacrificio. Te ama tanto que no sabe más cómo decirlo. Acércate y anímate a compartirlo. Y como los discípulos, deja tus redes y seguilo. Es Jesucristo el que quiere ser tu amigo. No tengas miedo, anímate, ven conmigo. Y gritemos al mundo
Dios está vivo. ¿Qué tal la canción, Alex? Yo la escuché bastante interesante y eso que no es nueva, ¿eh? Es más o menos de hace 2 o 3 años. Yo la verdad que cuando le escuché la letra me pareció bastante novedosa, o sea, abordan la realidad de lo que estamos viviendo ahora. Claro, y como todo cambia, todo es relativo, como todo tiene un tiempo de caducidad, todo lo que es redes sociales, los reels, las historias, todo tiempo de caducidad, podemos pensar que todo también que pasa en nuestra existencia también tiene tiempo de caducidad. Y mientras tanto que el amor de Dios no tiene caducidad, Sí. no se termina, Dios es algo que permanece. Como dice la canción por ahí, el amor de Dios no pasará, sino que permanecerá. Sí. Sí, bonita, me gustó, la encuentro bastante novedosa y también creativa. Yo creo que eso demuestra que el Espíritu Santo sigue soplando y sopla cuando a veces uno menos se lo imagina, él se hace presente, y sin duda que son artistas guiados por el Espíritu y que nos ayudan también a nosotros a profundizar en lo que estamos viviendo como sociedad. Exactamente, por eso la canción se llama Deja las redes. Deja las redes. Muy bien. Alex, ya hablamos al principio un poco de la asamblea, esa asamblea que me perdí por estar en Iquique, que igual es interesante estar aquí, aunque mandé a la gente de San Gregorio. Sí, llegaron ahí. No dependen del cura ya para venir a estos encuentros, así Sí. que, pero bueno. Pero vamos ya de lleno al tema que nos convocaba hoy día, el hecho de del día de catequista. Pero hablemos un poco, ¿qué es lo que es una catequesis? O sea, porque podríamos pensar que la catequesis es una tarea anexa que tiene la iglesia, como algo que se le ocurrió ya, instruyamos a la gente que quiere venir para acá y listo ya. O como se puede decir también algunos que pueden pensar que es un adoctrinemos a la gente que está en nuestras filas. Si podemos resumir brevemente qué es lo que es la catequesis. A ver, yo creo que hay un término en algún momento, algún significado que encontré buscando todo esto, ¿qué es catequesis? Y me gustó un término o un significado que encontré en la catequesis, decía, es enseñar a otros de tal manera que puedan comprender. Me gustó eso porque es algo, una tarea, como dices tú, no es anexa, es lo que la iglesia ha venido haciendo durante muchos años, miles de años, desde sus inicios. La iglesia siempre catequizó, es decir, instruyó a las personas que eran parte de su comunidad y que esa instrucción, ¿cierto?, les hacía entrar en esta dinámica de la participación comunitaria, pero también de la participación sacramental. Y eso hay que tenerlo presente porque para que no confundamos que muchas veces vemos la catequesis como un trámite previo para recibir un sacramento. Y no es eso. La catequesis es todo un proceso de vida, de enseñanza y de evangelización. Y dentro de ese proceso, la persona puede participar de la vida sacramental. Podríamos decir, por lo tanto, que el primer catequista viene siendo Dios, cuando hace la elección de su pueblo. Catequista me puede rebatir ese punto, porque ¿cómo Dios va a enseñar de sí mismo? Pues sí, puede hacer, pero si lo llevamos de esta forma figurada de enseñar a otros como tal, el primero que enseñó fue Dios, pues, o sea, le fue enseñando ya sea a Abraham, a Moisés, pero después estos, sabían, teniendo esto, le enseñaron a los demás también el mismo conocimiento de Dios. Ayer o en estos días hemos estado en una jornada de formación bíblica. A propósito de eso, aprovecho a invitar a las personas que quieran sumarse a esta formación bíblica que se está haciendo a través de la plataforma Zoom. Y el profesor, que ha tenido, digamos, entre paréntesis, ha tenido, no sé si llamarle éxito, pero mucha gente... muy buena acogida, muy buena acogida. Me gusta hablar mucho de éxito o de fracaso, pero muy buena acogida. Pueden revisar nuestras redes de la diócesis y a donde dije más de 150 personas se conectaron. Eso fue interesante eso. El profesor Arturo Bravo, que es un profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Que me hizo hebreo. Sí, bastante docto en esa área. Me hizo arar, pero bueno, con el hebreo. Él decía, a propósito de lo que tú dices, Dios que enseña, él decía que Dios se da a conocerles, Dios se revela, se muestra, y me hace pensar un poco, para muchos que les gusta el tema bíblico, el pasaje de los peregrinos de Maús,
Dios que camina con la humanidad y se va dando a conocer, se va revelando, se va diciendo, mire, este soy yo, y lo hace a través del acompañamiento, a través de la escritura, dicen los peregrinos de Maús, pero de manera muy, muy puntual a través del misterio del sacramento, que parecen los peregrinos, ¿cierto?, de la fracción del pan. Entonces, la catequesis apunta a eso, y como dices tú, Dios, el gran catequeta, ¿cierto? El gran catequeta, el que nos enseña a nosotros, que se revela, ¿cierto? Ha dejado esa tarea para la iglesia, esa es una tarea nuestra, o sea, es una forma como nosotros también acogemos el mandato de Jesús de hagan los discípulos míos, le voy a decir a los discípulos, hagan mis discípulos y bautícenlos, es decir, esa participación de hacer discípulos es lo que llamamos la catequesis, ¿cierto? Y el bautismo es el regalo del sacramento. Entonces, cuando a mí me apasiona la catequesis, me apasiona mucho, me gusta mucho ese tema, porque yo digo, es una de las maneras como la Iglesia a nivel universal puede hacer que las personas se encuentren con el Señor. Sí, y aquí podemos decir que incluso podemos adelantarnos gran parte del programa de hoy día. Incluso podríamos hablar desde el Espíritu Santo, o sea, cómo el Espíritu Santo es el gran impulsor de las catequesis actualmente. O sea, ¿por qué? Porque cuando Jesucristo empieza a hablar y promete la venida del Espíritu Santo, del otro Paráclito, como lo estamos escuchando los fines de semana, los domingos, dice, Él les enseñará todo, les dirá la verdad. Con otras palabras, dice, lo que no entendieron ahora lo van a entender ahí. Entonces, al final de cuentas, el Espíritu Santo es el gran impulsor, el que lleva las catequesis adelante. ¿Dónde está el pero? Es que no sé si le tenemos tanta fe al Espíritu Santo. O sea, fe en el sentido nuestro, como que yo siempre, de una forma figurada, digo que el Espíritu Santo es el hermano más pobre de la Santísima Trinidad. Como que casi no lo tomamos en cuenta. Pero yo digo que es el gran impulsor que nos dejó Jesucristo para el tema de la catequesis, porque Él hablará por ustedes, dice Jesucristo. Entonces, sí, yo creo que, de hecho, algunos le llaman el gran desconocido también, ¿eh? Yo tuve un profesor de teología en Guatemala que nos decía, el Antiguo Testamento fue el tiempo del Padre, decía él, el tiempo de la creación, de todo lo que... El tiempo de la presencia de Jesús, dice, fue el tiempo del Hijo. Jesús que caminó con nosotros, se hizo uno como nosotros, dio su vida, resucitó, ¿cierto? Y subió al cielo. Pero este tiempo, decía, es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo donde actúa, es el Pentecostés permanente, decía él, donde Él sigue ahora acompañándonos a nosotros. Entonces, y la acción que genera, o sea, la gran tarea, en tema teológico, como para profundizar un poco la Trinidad, se habla que el Padre es el que crea, el Hijo es el que salva la creación, pero el Espíritu es el que la santifica, y que pega tan grande, o sea, y anima, sí, aviva. Y la pega es grandísima, sí. y es mucha. Entonces, como dices tú, este espíritu que anima la catequesis, el que va inspirando, el que va haciendo que nuestros catequistas también, a quienes los saludamos, le vamos a hablar más profundamente más adelante, ¿cierto? Son los que se dejan guiar por ese espíritu. Y es ese catequista guiado por el Espíritu el que puede transmitir ese mensaje de evangelización a sus catequizantes. Mientras tanto hablabas tú y confirmaba esto de que el Espíritu Santo es nuestro gran catequeta en esta época, decía, cómo nuestros catequistas deben ser o tener como su yunta al Espíritu Santo, como su gran sostenedor al Espíritu Santo, y rezarle al Espíritu Santo para darle uno de sus 7 dones para que puedan entregar una catequesis. Pero también tenemos que hacer una diferencia, yo creo que es válida, porque aquí hay cosas que tenemos que diferenciar un poco. ¿Cuál es? La catequesis es distinta al primer anuncio, aunque en la actualidad se pueden mezclar, pero el primer anuncio de Jesucristo no es una catequesis, porque la catequesis es posterior al primer anuncio. Sí, a propósito de esto, el documento del Directorio para la Catequesis es un documento que sale en el año 2020, ¿cierto? Ha promulgado a mediados de año, junio, por ahí así. Aborda precisamente esa realidad, ¿ya? La catequesis antiguamente era como el paso siguiente al querigma,
Ya, tú anunciabas el querigma, el Cristo resucitado, el Cristo que dio la vida, pero que resucitó, ¿cierto? Y eso hacía que la gente viniese a la comunidad ya con un encuentro con Cristo, y ahí se le acompañaba en su proceso catequético para que se fuera introduciendo de manera comunitaria en la vida de fe, en la vida litúrgica, en la vida comunitaria, todo lo que implica la catequesis. Pero este documento nos hace una tremenda actualización. ¿Por qué? Porque nos hace recordar que la catequesis también tiene que tener querigma. ¿Por qué tiene que tener querigma? Tiene que ser carismática. ¿Por qué tiene que ser carismática? Porque mucha gente que ahora va en búsqueda... Que distinto a carismática. Carismática, muy bien. Que las palabras se parecen, pero no es lo mismo. Tiene que ser carismática, porque mucha gente que busca en la iglesia los sacramentos no tiene su encuentro personal con Jesucristo, no conoce quién es Jesús. Entonces, una persona, yo en la parroquia Virgen del Carmen, en la capilla Lourdes, yo me encargo, junto con mi esposa, de atender a la catequesis bautismal, por ejemplo. Y hay gente que va en búsqueda de este sacramento del bautismo y no tiene idea de qué es el sacramento. Entonces uno no puede partir con una catequesis propiamente tal de contenido, ¿cierto? Si primero tú no le das un primer anuncio. Entonces por eso la catequesis va ahora de la mano con ese querigma, ¿ya? Porque tiene esa tarea de introducir en el primer anuncio a las personas, de anunciar, ¿cierto?, a la persona que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, igual pasa con las personas que van a buscar tal vez el sacramento de la Eucaristía para sus hijos, las personas, o los jóvenes mismos, que hablábamos anteriormente contigo, una conversación que tuvimos previamente. Algo corta que tuvimos respecto a la materia de la catequesis de confirmación. O sea, hay muchas personas que van en búsqueda del sacramento y a veces no tienen idea de qué van. Entonces, por eso también se hace necesario de que la catequesis tenga esa característica, que también sea una catequesis querigmática. Claro, o sea, porque ahí se basa y se mezcla en el hecho de conocer y de aprender. Porque al final la catequesis debería ser un aprender mucho más de Dios, de poder estar unidos mucho más a Dios. Pero como tú muy bien dices, algunas veces llega gente que no conoce todavía a Dios, pero siente esta necesidad, pero no lo conoce, no se encuentra con Él. Benedicto XVI nos hablaba directamente en su época, decía que la conversión de una persona solamente se da cuando se encuentra con Jesucristo, se encuentra con Dios. Por lo tanto, ese primer anuncio, ¿cuándo se da? Cuando esta persona no conoce a Jesucristo, no se encuentra con Él. Y una vez que se encuentra con Él, lo va conociendo, le decimos muy bien, ven a conocerlo más profundamente. ¿Para qué? Para que te puedas enamorar de Él. Porque finalmente nuestra fe no se basa en saber mucho, sino que se basa en que tu corazón le pertenezca a Dios. Sí, y la verdad que ahí es, cuando hablamos de la catequesis, Padre, es una sola catequesis en diferentes etapas de la vida de la persona. Exactamente. Es un proceso de enseñanza permanente dentro de la Iglesia, que lo recibimos en diferentes momentos de nuestra propia vida y que nos acompaña también en los diferentes hitos de nuestra propia vida. El bautismo, que es ese renacer, ¿cierto?, a la vida, pero que está ligado al nacimiento de una nueva persona, ¿ya? Pero el bautismo es el nuevo nacimiento. Y luego está el proceso ya de prepararlo para la Eucaristía, que es un camino. Y que aquí hay un tema también de lenguaje que hemos tratado a nivel nacional también en Chile, de tratar de ir cambiando un poco, porque se habla mucho, y yo sé que cuesta, se habla mucho de la catequesis de la primera comunión, ¿ya? Entonces, y hemos tratado, esto es un trabajo que se viene haciendo, de no llamarle catequesis de la primera comunión, sino catequesis para una vida eucarística. Es decir, que no sea la primera, porque el problema es que muchas veces es la primera y a veces la única, o pasa mucho tiempo para que vuelvan. Entonces, pero la idea no es esa, no es que preparemos en la catequesis a los chiquillos con sus padres para que tengan su primera comunión, sino que tengan una vida eucarística, que es decir, que pues sigan participando de la misa dominical o de la misa diaria, donde dependiendo de su realidad, ¿cierto?, que lo sigan haciendo, que sea una vida ligada y vivida en relación a la Eucaristía. Exactamente, yo soy medio aguafiesta para la gente, un poco lo que dices tú. Yo digo, este sacramento no se llama primera comunión. Si la primera comunión solamente es el gesto, que estos niños van a recibir por primera vez a Jesucristo eucarístico. Pero no es ese sacramento, el sacramento se llama Eucaristía.
hizo medio aguafiesta en ese tema. Yo, incluso les digo, me empezó a hablar el domingo, digo, los chiquillos a recibir a Cristo por primera vez, no les pasa nada mágico. No es que ahora sí van a ser unos santitos. No, ahora sí que les va a ir bien en el colegio. No se trata de eso, sino que yo digo que se trata de que este Señor no es Jesucristo que está fuera de nosotros, ya habita su casa, está dentro de nosotros. Claro, después lo confirmamos por medio de la confirmación de que el Espíritu Santo habite su templo como tal, pero es muy interesante. Pero Alex, demos un pasito más allá en lo que es la catequesis. Claro, porque las catequesis, hemos hablado de dos tipos de catequesis, la que nos trae más directamente a nosotros, pero tenemos que asumir que catequesis, ¿qué es lo que es? Todo proceso de formación o de conocimiento de Dios. Por lo tanto, por eso tenemos catequesis matrimonial, catequesis bautismal. De hecho, hay movimientos o caminos, como se llama los neocatecumenos, que también tienen catequesis. Sí, de hecho, a veces las homilías deberían ser catequesis para las comunidades, ¿verdad? Porque es una enseñanza acerca de los misterios de Dios. Y eso es lo que a la finalidad de la catequesis. De este mismo documento súper iluminador, por si acaso lo pueden descargar, lo pueden ver online, documento Directorio para la Catequesis, dice, tarea de la catequesis, mira, dice, dale. Llevar al conocimiento de la fe. Es una de las tareas de la catequesis, que la persona vaya descubriendo, ¿cierto?, el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano. Luego dice, iniciar en la celebración del misterio, o sea, que se vaya introduciendo en la vida, nuestra vida litúrgica, nuestra vida de celebración. Y eso me hace recordar que en las primeras catequesis de las primeras comunidades se utilizaba la palabra mistagogía, ¿cierto?, que es la manera simbólica, la manera concreta de poder enseñar la fe. Y conversando, me parece, con algún sacerdote me decía que antes la catequesis, primero se recibía el sacramento y después se catequizaba a la persona en relación a lo que había recibido. Y le decían, mira, lo que tú recibiste te lleva a esto, esto, esto y esto. Lo que tú viviste te lleva y te contesta a esto, esto y esto. O sea, era una catequesis a través de signos. Y que también se hace necesario también en nuestra vida actual. Yo le decía a los catequistas también, que tuve un encuentro en estos días, le decía, los signos son sumamente importantes. Cuando usted esté preparando chiquillos para el camino eucarístico, le digo, llévelo un día a la capilla, si está en la capilla, llévelo al templo y muéstrele lo que hay ahí. Explíquele por qué se llama altar, explíquele por qué se llama ambón de la palabra, explíquele, o sea, esos elementos que son signos que nos introducen al misterio pascual, ¿cierto?, ayudan también a poder generar. Y ahí tocaríamos un tema de las catequesis que ya sería un poco más, no lo más importante, pero sí algo anexo que importa, que nuestras catequesis ya no deben ser clases. No deben ser clases. Un encuentro donde no solamente habla aquel que expone y es el catequista, porque podríamos decir que de repente los catequistas son los grandes profesores que deben enseñar. Y no, sino que por lo menos en la confirmación, y cuando me toca a mí también en mi parroquia, estamos promoviendo de que sean acompañantes, que vayan viendo. Claro, el catequista debe ir preparado pero eso no significa que él tiene toda la razón y toda la verdad. O sea, claro, él tiene que estar, bañado de este conocimiento, entregado a la mano del Espíritu Santo, pero capaz que Dios también hable por aquellas personas que se están catequizando. Y eso no lo podemos negar. Lo podemos negar. Solo para terminar un poco el tema de las tareas de la catequesis, habla de formar en la vida de Cristo, es decir, hacer resonar en el corazón de cada cristiano el llamado a vivir como Jesús. Es una de las tareas nuestras de la catequesis. Y finalmente va a decir que es enseñar a orar. Esta palabra de orar, yo creo que es una cosa, es un término muy, muy profundo, pero es prácticamente cómo te vinculas con Dios a través de la oración. Y finalmente dice introducir a la vida comunitaria. Todo es una introducción, o sea, es el inicio para que después vivan. ¿Ya? No es que se termine el proceso de catequesis y se termina todo esto, no, es introducirlos a ese misterio. Y apunta también en la catequesis al tema de la vida comunitaria, no solamente para la comunidad que se reúne, sino para la comunidad donde está inserta, porque tenemos que tener claridad que somos y tenemos que ser sal para este mundo. Bueno, eso es como un poco como para la generalidad, como digo, las tareas de la catequesis, independientemente si es una catequesis, como bien tú decías, el término bautismal, matrimonial,
Antes se utilizaba el término prematrimonial y prebautismal, pero también ese lenguaje se ha querido modificar, porque pareciera que si fuera pre es antes de. No, la catequesis es parte de. Es parte del bautismo. No son cosas distintas. Claro, no es cosa distinta ni es cosa paralela. El proceso es uno solo, ¿cierto? La catequesis que se da para la persona que va a recibir el bautismo es uno solo. El proceso de la catequesis para la persona que va a recibir el sacramento del matrimonio es uno solo. No es una cosa extra. Y eso nosotros lo debemos de tener bien presente. Muy bien. Alex, ¿a dónde has escuchado tú, o si se ha escuchado o no, esta siguiente frase? El cielo no puede esperar. El cielo no puede esperar. No, pues soy sincero, no me suena, no soy tan culto, creo yo. No, si tratas de culto no, sino que también un poco, porque te lo digo, porque cuando yo vi esta frase en YouTube, dije, no, esto es una canción ¿Ya? que sacaron sobre la frase que decía Carlos Acutis. Sí, no. Yo, siendo sincero, no la había escuchado. He escuchado de Carlos Acutis, este joven que se metió en las redes. Y que su vida desde su juventud lo hizo muy importante para la vida de la iglesia. De hecho, es beato, lo beatificaron recientemente, no tiene mucho tiempo. Está es patrono de las redes sociales. Así que por eso, así como al principio escuchábamos esta canción de soltar las redes, ahora te invito a escuchar la canción El cielo no puede esperar, que es una frase que dijo Carlos Acutis. Perfecto. ¿Qué parece? Muy bien, escuchémosla entonces. Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. Que el cielo no puede esperar. No te aferres a lo material, si ya sabes que no te va a dar todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. No, 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 no puede esperar, porque el cielo no puede esperar. No, 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 no puede esperar. No, no, no puede esperar, no puede esperar. El cielo no puede esperar.
¿Viste? Esa es la canción de El cielo no puede esperar. Y realmente podemos ir dentro de este contexto de la catequesis y todo. Claro, tenemos catequesis, ¿por qué? Porque el cielo no puede esperar para nosotros. Sí. Tenemos que llegar allá. Eso es nuestra meta, no es nuestro límite, sino que es nuestra meta. Yo siempre le recalco eso en mi parroquia donde me desenvuelvo. El cristiano no tiene límites, sino que tiene metas. Y nuestra meta es el cielo. Sí, yo creo que la catequesis nos va preparando para eso precisamente, y la iglesia a través de los sacramentos nos va ayudando también, ¿eh? Nos va entregando todos los elementos para que, siendo peregrinos en esta tierra, un día volvamos al Padre Dios, ¿cierto? Y nos encontremos todos juntos. Y por eso los sacramentos y la gracia que confiere cada sacramento nos va a ayudar un poco a ir haciendo ese camino. Sí. Alex, vamos aterrizando mucho más nuestra diócesis y conversamos también cuando escuchábamos la canción. El tema es cómo vamos aterrizando. O sea, tenemos que asumir que la catequesis, no solamente toda la iglesia, sino que especialmente en la nuestra, la iglesia diocesana, es muy importante y que nos está llevando a repensar nuestros procesos también. Como darle un vuelco. Nosotros, por lo menos en la confirmación, estamos pensando de que el sacramento de confirmación no es necesario recibirlo al final del proceso de formación. Puede ser que se reciba antes, claro, teniendo un criterio bastante importante. Pero tú cuéntanos, ¿qué tanta relevancia tiene la catequesis en nuestra diócesis? Mira, como yo te decía al principio, después de este proceso de escucha que se vivió, el proceso de discernimiento, el proceso sinodal, el clamor de muchas personas es la catequesis. Hay que revisarla, hay que ver el material, hay que renovar los itinerarios y todo eso quedó plasmado precisamente en este documento, las prioridades pastorales, ¿cierto? Que hemos estado trabajando, que están desde el año 2023 encaminados al 2025 y que la prioridad número 3 habla de eso. Son 4 prioridades y la prioridad número 3 dice la juventud y la catequesis, ámbitos pastorales prioritarios. O sea, cuando nuestro obispo recoge toda esta información que le llega a las diferentes comunidades, una de las conclusiones que llega es a esto, o sea, la catequesis hay que priorizarla. Y por eso a nivel diocesano, ¿cierto? Estamos revisando materiales. De hecho, junto contigo vimos un material de la confirmación que me pareció bastante interesante y que da también esperanza de poder poner un material a disposición. Pero también a nivel diocesano se está viendo un equipo, está renovando el equipo de la catequesis, especialmente la catequesis familiar, que se llama catequesis eucarística. Se han dado pasos también junto al vicario pastoral, el padre Rodrigo, para ir consolidando un equipo que también acompañe a los catequistas en estos diversos procesos que hay de la catequesis. Y un documento que sacó también el padre Sergio, a raíz también de este clamor que hay de revisar, ¿cierto? Y de ir orientando y de ir normando algunas cosas en torno a la catequesis sacramental, que tiene que ver con precisamente esta cartilla, que no es muy grande. Sería bueno que si visitan diocesisdechillán.cl, por ahí la van a buscar, ¿cierto? Se llaman Orientaciones y Normas para la Pastoral Sacramental de Iniciación Cristiana, y que va plasmando algunas orientaciones y algunas normativas respecto a estos 3 sacramentos. Tenemos que decir que no solamente está orientada a las parroquias, sino también a los colegios, Por supuesto. que también aparecen acá. Colegios, O sea, movimientos también. Si alguien dice, quiero saber cuáles son los requisitos de una catequesis de confirmación, bautismal o de la Eucaristía, ¿están aquí? Sí, ¿Están ahí aquí? lo O sea, pueden leer, está bastante entonces, clarificado. un marco orientador para cada parroquia y cada colegio. Sí, de hecho, estos últimos meses hemos estado profundizando con varias parroquias en este documento. ¿Por qué? Porque hay varias claridades que se van dejando. Y esto sirve porque ayuda mucho a tener criterios comunes también en las parroquias, que es uno de los problemas que se ha dado a nivel de catequesis, especialmente en la catequesis bautismal y matrimonial. Entonces, tener criterios comunes para todos, ¿cierto? Que vayamos todos por el mismo camino y teniendo más o menos los mismos lineamientos. Entonces, de tal manera ha sido, ¿cierto?, este tiempo de reflexión en torno a la catequesis que se está abocando todo este documento, ¿ya? Y tenemos pues la esperanza de que nos ayuden también a poder ir ordenándonos un poquitito, pero también de ir orientando un poco, especialmente a nuestros catequistas que muchas veces requieren, ¿sí?, o nos piden a nosotros algunas cosas, algunas claridades respecto a algunos temas. Muy bien, Alex, estamos terminando ya este bloque, sino solamente este programa de hoy día, que dimos un vuelco, pero consideramos que era importante hablar de las catequesis y sobre todo mandar un saludo a todos los catequistas de la diócesis. Y no solamente de la diócesis, sino que también del mundo. Tengo una duda, me surgió ahora.
¿El Día del Catequista es solamente en Chile o mundo mundial? En Chile me parece que en algunos otros países se celebra en algunos momentos. Lo único que sé que en Chile es el sábado previo al domingo de la Ascensión del Señor. Eso está como establecido. Por eso el día de la Ascensión del Señor lo vamos a tener el domingo 21, el Día del Catequista se celebra el 20. Ese es el que yo tengo así con más claridad. Pero yo creo que en algunos otros países también se celebra, pero no en esta misma fecha, ¿no? Claro, lo que pasa es que, si mal no recuerdo, la solemnidad de la Ascensión nosotros la corremos para el domingo, pero aquí tiene un día específico y que para otros países no la mueven. No la mueven. Puede ser. Es una fiesta que nosotros movemos y damos mayor relevancia nuestro país a ser un país más laico y con justa razón. No es que critique eso. Si lo ponemos un día jueves, como tal, la solemnidad se pierde, porque trabajábamos y todo. Sino que la pasamos un día domingo y le damos mayor relevancia. Entonces, pues nuevamente a resaltar y saludar a todos los catequistas. Y cuando digo catequista, a todos los catequistas, no solamente la catequesis familiar que más se conoce de confirmación, no. A todos los catequistas, a todos aquellos que incluso podríamos llamar catequistas que no tienen catequesis específica. Un papá o mamá que le enseña de Dios a sus hijos también son catequistas, o sea, no nos podemos negar eso también. Entonces, a todos ustedes un cordial saludo y que bueno, que el Espíritu Santo los siga ayudando, los siga acompañando. ¿O no, sí, Alex? no, sobre todo un agradecimiento también a su servicio. Los catequistas se la han jugado, se la juegan. No es que desvaloricemos a los demás, pero yo creo que hay muchas comunidades que su vida en sí circunda en torno a la catequesis. La catequesis le da vida a esa comunidad cuando uno ve niños en una comunidad, cuando uno ve jóvenes en una comunidad que están participando en procesos catequéticos, tiene otra impronta. Entonces, agradecerles a ustedes catequistas, donde quiera que se encuentren, en la parroquia, en el colegio, en el movimiento, en la capilla rural, en la capilla urbana, donde se encuentre, que esté usted haciendo catequesis, como dice el Padre, en los diferentes ambientes, bautismal, matrimonial, de confirmación, eucarística, especial, adulto, el proceso que usted está acompañando. Muchas gracias y que Dios renueve sus fuerzas también. Así que muy bien, nos queda más solamente que despedirnos y darle las gracias, Alex, darte las gracias por este tiempo de compartir, de también disponibilidad de estar aquí en nuestro programa. Tú también eres catequista, así que felicidades también a ti. Muchas gracias. No solamente eres secretario ejecutivo de la Vicaría para la Pastoral, también catequista en tu parroquia, así que, y también en el colegio ahí donde participas. Así que bueno, y a todos ustedes muchas gracias por darse el tiempo de buscarnos. Mucha gente dice, oh padre, lo escucho. Qué bueno, y ojalá que estos temas también les sirvan para que puedan seguir creciendo. Y nos queda más que decir que nos veremos en 15 días más, si Dios así lo quiere. ¡Chao, chao! Esto fue Semilla Joven, Esperanza para los Nuevos Tiempos. Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más. Abre los cielos hoy, Señor.